Padre bendito, gracias Señor, te damos en este día, Señor. Gracias bendito Dios por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, bendito Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias Señor, porque en Jesucristo, Señor, tenemos, Señor, la salvación, Padre. La salvación de la condenación venidera, Padre, del día del juicio y de la condenación eterna, Padre. Podemos ser santificados, podemos recibir el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, bendito Dios, para ser salvos. Salvos del juicio venidero, salvos de la condenación eterna, para toda la alma que no quiera reconocer la maldad de su vida y su pecado, Señor, y que no quiera verdaderamente arrepentirse delante de ti, bendito Dios. Yo te ruego, bendito Dios, en este día, Padre, que tu palabra, Señor, convicte nuestros corazones, nos ayude a afirmarnos en la verdad, Señor. Cristo es la verdad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Es un tema muy interesante. Si el Señor les habla a través de este mensaje, les pido por favor que comenten, dejen sus comentarios, sus reflexiones y sus puntos de vista. Miren, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan 3:18. ¿Es serio lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Dice, el que en Él cree, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el 3:16, bien conocido ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí habla de una condenación que es para toda la persona que no ha creído. La palabra clave la palabra clave de este mensaje es el testimonio. Acuérdense de esa palabra, el testimonio. Es el testimonio de la venida de Jesucristo. Creo que de una manera o de otra, todo ser humano, toda persona en este mundo ha escuchado el testimonio de la venida de Jesucristo. Aún el calendario fue marcado, el tiempo en el calendario, de acuerdo a la manifestación del Dios vivo manifestado en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo se manifestó en carne, el Dios vivo se manifestó en carne y fue el testimonio vivo de nuestra salvación. Jesucristo es el testimonio vivo de nuestra salvación, de no enfrentar la condenación, porque Dios ha destinado un día en el cual juzgará la maldad de todo ser humano. Hay un día de juicio, hay un día venidero, hay un día de condenación y juicio para este mundo y para toda la humanidad que no quiera reconciliarse con Dios ni recibir el perdón de pecados que Dios ya nos dio. Entonces la palabra clave es el testimonio, ¿verdad? En este caso, para ser salvos,
para no ser condenados es el testimonio de creer en la verdad de quién es Jesucristo. Hay un testimonio en el Antiguo Testamento también para salvar de una condenación que ocurrió allá en el pasado. Dice Jesucristo en Mateos 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando el Señor viene por su iglesia, pero también trae juicio a este mundo. Viene el día de la gran tribulación antes de que Él descienda y establezca su reino milenal. Ahí en el Apocalipsis habla de la gran tribulación y una tercera parte de la humanidad será muerta. Una tercera parte de la vida en el mar de igual manera perecerá. Una tercera parte de la vegetación en los campos, en la tierra, será destruida. Es un juicio verdaderamente que en el Apocalipsis lo llama la ira del Cordero. Imagínate, ponte tú en el lugar, nuevamente, ayer hablé de eso, ponte tú en el lugar de Jesucristo y tú diste tu vida para perdonarlos, para darles salvación. Imagínate a la gente empedernida que no ha verdaderamente valorado lo que Dios ha hecho por el hombre para perdonarlo, para justificarlo, para darle salvación. ¿Acaso no se indignará aquel que dio su vida y derramó su sangre para darle un perdón a toda la raza humana que crea en Él y se arrepienta? ¿Acaso no se llenará de ira la copa de la ira del Cordero y traerá juicio contra toda persona que rehúsa creer en el Hijo? Que rehúsa recibir el regalo tan hermoso que Dios nos dio del perdón de pecados. ¿Acaso no se derramará la ira del Cordero contra este mundo si han menospreciado su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y no han querido arrepentirse? Todo mundo tiene el testimonio de la venida de Jesucristo. De una manera o de otra han llegado a sus oídos, ha venido a sus ojos el ver las películas que han hecho de Jesucristo, de la crucifixión, y en esta Semana Santa que se aproxima, por donde quiera salen películas de la pasión de Cristo. Se ha sido manifestado el testimonio para que el hombre sea salvo de la condenación venidera. Ahí está el testimonio, y que no han querido hacer caso van a enfrentar el juicio y la condenación. Uno de los propósitos para el cual nuestro Señor Jesucristo manda al Espíritu Santo es para que dé testimonio de la verdad. Dice en Juan 16, 7 al 11, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu de verdad no vendrá a mí, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De pecado por cuanto no creen en mí. Convencerá al mundo de pecado. En el día del juicio, nadie, ningún ser humano quedará exento de juicio
o podrá hablar algo en contra de Dios, diciéndole: ¿por qué traes juicio contra mi vida? Porque el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando Dios juzgue, no va a haber lengua que contradiga el juicio venidero de Dios. Sabrá que por el pecado de su propia vida es que Dios ha derramado el juicio contra ellos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. La justicia ya se manifestó. El testimonio de que el hombre puede ser salvo ya se expuso públicamente. Públicamente el sacrificio de Jesucristo no fue en oculto, y aún el testimonio de su sacrificio no ha estado escondido en alguna secta secreta que solamente los que conocen esa verdad lo saben. No es un secreto que se hizo en oculto, es un testimonio de que Dios ha dado salvación al mundo por medio del sacrificio de Jesucristo. Y este sacrificio se hizo públicamente, no se hizo en oculto, no se hizo dentro del templo, no se hizo en un cuarto donde nadie lo vio. Se hizo públicamente a la luz de toda la nación, del pueblo de Israel y también de todo el pueblo romano, y también tanto como de griegos y de gentiles. Ahí se manifestó, se puso el testimonio de que Dios mismo se ofreció a sí mismo y tomó una condenación, una muerte en la cruz para darle salvación al mundo entero. Y todo mundo sabe de este testimonio. Aún las personas que no creen en Dios, cuando miran a una persona que lleva una cruz en una cadena, ese es el recordatorio del testimonio de que Dios ha proporcionado salvación para toda persona que reconozca su vida de pecado y se arrepienta. De que Dios ha dado perdón de pecados por medio del testimonio del sacrificio del Hijo unigénito de Dios en un madero, para justificar al mundo entero y para perdonarlo. Y dice que el Espíritu Santo dará testimonio de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás, con el imperio de la muerte y del Hades, ya fue vencido, ya fue juzgado. La muerte no permanecerá para siempre en la humanidad. Pero dice Jesucristo que su venida será, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué dice como en los días de Noé? Como en los días de Noé. Miren, dice Génesis 5:32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, oh Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne.
mas serán sus días 120 años. Aquí habla de que Dios cortó la edad del ser humano, porque en ese tiempo los hombres vivían hasta 800 o 900 años de edad. Simplemente aquí, en este periodo de tiempo, Dios declara que el hombre por lo más iba a vivir 120 años. No está diciendo que el diluvio va a ocurrir dentro de 120 años, porque en el versículo anterior, en el capítulo anterior, dice que, y siendo Noé de 500 años, y cuando Noé entra en el arca, dice que en el año 600 de Noé. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Que es un total de 100 años más o menos. Lo que Noé se tomó para construir el arca, más o menos como 100 años. No dice que en 120 años Dios destruiría la tierra. Habla de acortar la edad del ser humano a 120 años de edad, no más. Ya no soportará la maldad del hombre por 800 o 900 años que vivan sobre la faz de la tierra. Aquí habla de cortar el tiempo de la vida del hombre en este mundo. No habla de que en 120 años Dios iba a traer el diluvio, porque la escritura no confirma eso, porque dice que Noé tenía 500 años. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios o de Jehová. Bueno, sí, entonces aquí dice en el versículo 3 de Génesis 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no lo soportará, no lo aguantará más en esa maldad de su pecado para siempre. Sí, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Señores, aquí están los tiempos de Noé. Aquí están como los tiempos de Noé. Creo que Dios hoy en día mira que la maldad de los hombres es mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de la humanidad es de continuo solamente al mal. Estos son los tiempos de Noé, de los cuales Jesucristo se refiere, como en los tiempos de Noé. Sí, por eso el título del mensaje así se llama. Ese es el título del mensaje. Como en los días de Noé, o como en el tiempo de Noé. Dice Jesucristo, Mateos 24, y se está refiriendo a su venida, al día del juicio venidero, cuando el Cordero de Dios venga por su iglesia, porque ha decidido descargar o vaciar la copa de la ira del Cordero sobre este mundo, porque la maldad de los seres humanos y el designio del corazón de ellos es de continuo a la maldad. Mas como en los días de Noé, dice Jesucristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del hombre. Dios les testificó del juicio venidero con un testimonio por más o por un total o un periodo promedio de 100 años. Dios les testificó en los días de Noé, les puso un testimonio de que venía un juicio venidero por 100 años. 100 años completitos, Dios les dio el testimonio de que venía un juicio venidero. Y no le creyeron. Aquí lo dice la Escritura, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Miren. (37 en adelante). Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, comían y se emborrachaban, se casaban o se juntaban y se separaban, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Estamos viviendo esos tiempos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No van a entender ni porque está el testimonio vivo de la venida de Jesucristo. Y ese testimonio vivo es la iglesia en este mundo y también el testimonio que tenemos en las Escrituras de que Jesucristo fue clavado en una cruz a los ojos y a la expectativa de todas las personas ahí en Jerusalén, al pueblo de Roma, a los griegos y a los gentiles. Él fue un espectáculo de burla al crucificarlo en la cruz del madero, y no fue algo que se hizo por oculto. Y la iglesia es el testimonio de que hay un día donde Dios juzgará a este mundo. La iglesia es el testimonio de que Dios va a traer juicio contra este mundo. Sí, el Evangelio, Jesucristo, su muerte, su resurrección es el testimonio de que hay un juicio venidero. Y la gente, así como dice Jesucristo acá, ¿sí? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará vendida a su depravacidad, a su maldad, como en los tiempos de Noé. ¿Qué dice cómo eran los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, antes del diluvio, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Mirará eso Dios hoy en nuestra generación? Si pusiera Dios en una balanza el corazón o los pensamientos del corazón del hombre, ¿hallaría verdaderamente vidas que le han creído? Aún pastores, yo creo que el designio de sus pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente al mal. Hay muchos vividores del Evangelio que solamente les lavan el cerebro a la gente y los motivan y los exhortan con palabras entusiastas para convencerlos a que suelten su lana. Y ahí los tienes, viven en mansiones, traen relojes, compran hasta avionetas que según para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y lo único que hacen es se apapachan ellos mismos con todo ese dinero. Mi pregunta es, ¿Dios habrá mirado, así como en aquel tiempo, el día de hoy, Dios
¿Ha visto la maldad del hombre aquí en la tierra, que es mucha? Y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos son de continuo al mal. La gente hoy en día está robando, matando, adulterando, vendidos a la fornicación, a la pornografía, a una vida inmoral sexualmente hoy en día. Y piensan que Dios se tarda en su promesa de venir a este mundo, piensan que no va a haber juicio venidero, piensan que no hay condenación venidera. Y recuerden, es el testimonio, la base de este mensaje. Así como Noé erigió un testimonio de madera y por más de 100 años ahí estuvo este hombre construyendo una barca, testificando que iba a venir juicio, que iba a venir un diluvio, que Dios iba a raer toda carne de este mundo. Y no le quisieron creer. No le quisieron creer. Dios erigió un testimonio de salvación por medio de la labor de Noé, que por más de 100 años o por un periodo de 100 años construyó el arca para que fueran librados del juicio venidero, del diluvio, que Dios había decidido raer por medio del juicio, por medio del diluvio, raer toda carne, porque los designios del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Ni siquiera había lugar para obras buenas en esa vida depravada. Y creo que estamos en esos tiempos. Creo que estamos en esos tiempos. Aún los hermanos que se dicen ser creyentes, aún aquellos que se dicen que tienen su fe y su esperanza en Jesucristo, viven una vida depravada y los designios del corazón de ellos es de continuo solamente al mal. Sí, es verdad. La ira del Cordero está ya desbordándose en el cielo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está presta. Está a un clamor del cuerpo de Cristo. Señor, sí, amén, venga tu reino. Sí. A un clamor del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a un clamor está la venida de nuestro Señor Jesucristo. El designio de los pensamientos del corazón de los hombres está de continuo solamente al mal. Las personas no quieren nada del testimonio de Jesucristo, no quieren nada del Evangelio, porque están vendidos a su vida de adulterio, están vendidos en sus obras y en los deseos de fornicación de sus vidas, en una inmoralidad sexual. Mira nuestros gobiernos permitiendo que sea legal el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Ya aún las leyes están vendidas a la maldad y al pecado, a lo que no agrada a Dios. ¿Estaremos viviendo verdaderamente los días o como en los días de Noé? Que dice Jesucristo que antes del diluvio estaba la gente vendidos en el pecado y en la maldad. Se emborrachaban, comían, se casaban, se daban en casamiento, se juntaban con una pareja, no funcionó, se juntaban con otra y con otra y con otra y se manifestó la depravacidad de la generación adúltera hoy en día, igual como en los tiempos de Noé.
Ponte a pensar, imagínate nada más cuántos matrimonios hay verdaderamente que están casados, cuántas personas están casadas que tomaron a su esposa virgen y las mujeres que tomaron a su esposo virgen que no había tenido relaciones anteriormente. Y están ahí casados hasta que la muerte los separe. Creo que ninguna. Aún desde jovencitos ya han tenido relaciones íntimas a los 13, 14, 15 años. Y no nada más con una sola persona, pero con varias personas. Eso es una generación adúltera. El adulterio, acuérdense, cuando un hombre se une a una mujer, esa mujer vino a ser carne de aquel varón con la cual se juntó íntimamente. Y si esa mujer se separa de él y va y se une a otra persona, ella es instrumento para unir la carne de este varón que la tuvo por mujer con la carne del otro varón que la va a tomar por mujer, y es adulterio. Está adulterado el plan de matrimonio que Dios estableció en su orden perfecto. Y luego si la mujer ya ha tenido 3, 4, 5 personas, ella ha llevado la carne del primer varón, del segundo varón, del tercer varón con el cuarto varón. Y no quiere la gente recibir enfermedades venéreas. Y no quiere la gente recibir cáncer en la matriz o en los senos. ¿Por qué? Porque vivimos la mera verdad en una generación perversa y adúltera de maldad. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Creo que Dios ya ha visto hoy en día la maldad de los hombres, que es mucha en la tierra, y que todos los designios del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente al mal. Miren en nuestros países, en México. En México ya es cosa normal mirar un ser humano ahí tirado en la calle como si fuera el excremento de un animal que pasó por ahí y ahí decidió hacer sus necesidades. Lo mira la gente, pasa ahí en las calles, oh mira, hoy ahí amaneció un muertito. Y la gente, la maldad de la gente se ha vendido. Las personas se están vendiendo a Satanás, al adorar a la muerte, y la llaman santa, la santa muerte, y no saben que detrás de ella está Satanás. Son ritos satánicos los que ofrecen delante de esa cosa. Estamos viviendo los tiempos de Noé. La venida de nuestro Señor Jesucristo está presta a llamar a su iglesia. Iglesia, ¿estás lista? Tú que te dices creer en el Hijo unigénito de Dios, tú que te dices creer que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y te perdonó tus pecados, ¿has renunciado verdaderamente al estilo de vida de esta generación perversa y adúltera? ¿O eres como Orfa, que va el domingo a la iglesia, le da un beso y se regresa a los campos de Moab, a esta vida de pecado y de muerte? Cuando no estás en la iglesia, vives una vida vendido a una inmoralidad sexual, a una vida de mentira, a una vida adúltera delante de los ojos de Dios. Y te arrimas a Él como Judas en el huerto del Getsemaní y le das un beso y le dices, Maestro, y le das un beso de amor, pero te das la vuelta y lo entregas a tus enemigos.
Cuando menosprecias la sangre de Cristo y te vuelves a esa vida de pecado y de muerte saliendo de la iglesia, cuando no estás en la iglesia, cuando nadie te ve, le entregas la sangre de Cristo a tus enemigos, a los demonios, a Satanás que te tiene sujeto en esa doble vida. Mayor condenación hay para tu vida si te dices cristiano y vives una vida en el pecado. Los días de Noé están aquí presentes, señores. Dice la palabra en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En el 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Señores, ¿habrá decidido ya el Señor derramar la copa de la ira del Cordero en este mundo? ¿Estará decidido ya dispuesto el Señor a llamar a su iglesia y arrebatarla de este mundo para descargar la ira del Cordero? La gran tribulación estará a la puerta. Creo que sí. La gran tribulación está a la puerta. Tenemos el testimonio para ser salvos de la ira del Cordero, y ese testimonio es el Evangelio, es el testimonio de la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Dios nos ha dado en Él. Tú puedes ser salvo de la condenación, de la ira venidera, del juicio. Que ya el juicio, la copa del Cordero está ya rebosando para descargar la copa de la ira del Cordero contra la humanidad perversa, adúltera, vendida al mal, vendida a la desobediencia. Mira nuestros países, mira la situación en El Salvador, en Guatemala, tanta maldad. La mara salvatrucha gobernando y reinando en poblaciones. Hay lugares que la gente no puede entrar, hay poblaciones que no cualquier persona puede entrar ahí, porque ya la tienen gobernada los caciques, los asesinos, los rateros. Y ellos son los que gobiernan y rigen esas poblaciones. Y nadie puede entrar o salir de ahí sin el consentimiento de ellos. Cualquier persona que llega extraña ahí, lo matan. Aquí en Estados Unidos, la depravacidad sexual que ha inundado esta generación es sobremaneramente grande ante los ojos de Dios. El por qué ha cerrado Dios los cielos en California, por qué no llueve, por qué ha dado bronce por cielos para que no caiga lluvia. Y dice que en lugar de lluvia será ceniza, polvo y ceniza en lugar de lluvia. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay quemazones en California? ¿Qué es lo que Dios le da en lugar de lluvia? Polvo y ceniza. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y tenemos polvo y ceniza aquí en California en lugar de lluvia por la maldad
de los hombres, por la maldad que se ha aumentado, el pecado de esta perversa generación es sobremanera grande. Estamos en los tiempos de Noé, como en los días de Noé. El Señor está pronto a venir. Puede ser que sea hoy mismo, mañana, esta noche. ¿Estás listo? ¿Has creído en Dios? ¿Estás en Cristo? Jesucristo es el testimonio para que seas salvo del juicio venidero. Y así como Noé, que tuvo que entrar en el arca era el testimonio ahí. Imagínense este barco enorme. Fue el testimonio enorme ahí de que Dios iba a traer juicio, y era un testimonio de que podías ser salvo de ese juicio venidero. Si entrabas en el arca, si estabas en el arca, si descansabas en el arca. Y ahora Jesucristo es el testimonio vivo también para ser salvos de la ira venidera, del juicio venidero. Si estás en Cristo, si descansas en Cristo, si entras a una relación con Cristo. Si recibes ese testimonio, si lo crees y entras a morar con Cristo, puedes ser salvo de la ira venidera. Imagínate si las personas hubieran creído que Dios iba a condenar, que traía el juicio del diluvio contra la humanidad. Si la gente hubiera creído y hubieran entrado con Noé en el arca, muchos hubieran sido salvos. No solamente eso, hubieran dicho, ¿sabes qué? No cabemos juntamente contigo. Pongámonos, unámonos nosotros y hagamos una arca para nosotros, para ser libres del juicio venidero, para conservar nuestra vida. Le hubieran creído a Dios de que Dios iba a traer juicio contra el mundo. Y sin en cambio, Noé fue objeto de burla, y el testimonio ahí para la salvación, que era el arca, también fue objeto de burla, como lo es hoy en día la fe de los que verdaderamente le creen al Señor y tienen su fe y su esperanza en Jesucristo. También el creyente y Jesucristo es objeto de burla para los incrédulos hoy en día. Así que va a haber juicio, que va a haber condenación. Tan locos esos aleluyas, que Jesucristo dio su vida. Como yo lo he oído de personas. Una vez le prediqué el evangelio a una señora allá en mi tierra, que desde años me conocía, desde mi infancia. Tenían una tienda y le prediqué el evangelio. Y cuando le estaba hablando de Jesucristo, de su muerte en la cruz, que Dios nos dio el perdón de pecados, me dice la señora, sí, hasta me dolió el corazón, porque me dice, te voy a decir como le digo a todos, Jesucristo murió por tonto. Así declaró esta mujer, ya murió, y creo que tiene su parte ahorita en el Hades, esperando el día de juicio, porque no creo que se haya haber arrepentido. Ojalá Dios quiera que haya haber reflexionado y a la hora de su muerte le haya haber pedido perdón a Dios, pero con esa declaración que me dijo, Jesucristo fue un objeto de burla para ella y para mucha gente hoy en día. Miren la situación en California. En San Francisco hacen un carnaval para festejar el homosexualismo. En San Francisco hacen un carnaval, hay una fiesta donde celebran que a los hombres les escoce el trasero. Sí. Hacen un carnaval de que hombre con hombre tienen relaciones como hombre con mujer. Hacen una fiesta celebrando la abominación del acto sexual entre un hombre y un hombre, o de una mujer y una mujer, ante los ojos de Dios. ¿Y quieres prosperidad? Dios va a juzgar a Estados Unidos. Si Dios no juzga a Estados Unidos en la maldad, en la depravacidad que se ha desviado,
porque se ha desviado. Este país fue fundado en principios bíblicos. La constitución que establecieron en Estados Unidos fue establecida en base a la escritura, en base al cristianismo, y se ha desviado lejos. Hay testimonio de que antes en las escuelas, el libro de texto que se usaba en las escuelas al principio, aquí en Estados Unidos, cuando la colonización y todo eso, era la Biblia. Estaban los mandamientos escritos en las cortes. Te ponían una Biblia y ponías la mano y juras decir la verdad y más que la verdad ante Dios. Y ahora creo que ya ni Biblia ponen para que la gente ponga su mano ahí y jure decir la verdad y nada más que la verdad ante los ojos de un Dios. Pero los 10 mandamientos, el testimonio de los 10 mandamientos, ya no lo miras en las cortes, antes lo mirabas. Dios va a juzgar esta nación. Y si Dios no juzga a Estados Unidos en su maldad, en su pecado, en su depravacidad, Estados Unidos es el país número 1 de venta de fornicación o de pornografía. Sí. Estados Unidos está vendido a la pornografía, está vendido al adulterio. Si miras alrededor, son pocos los matrimonios que desde jóvenes se conocieron y nunca se metieron con otra persona, y ya hoy en día es un matrimonio que es el primer esposo que tuvieron y la primera mujer que tuvieron, y para toda la vida. Son pocos los matrimonios así. La mayoría de las personas que conozco han estado en otras relaciones anteriormente. Conozco muy pocos que han estado en su relación, en su matrimonio, desde el principio que fue su primera pareja. Sí. Dice Dios aquí, le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora sí, el Cordero de Dios, quizás sean estas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a su pueblo, aquellos que han hallado gracia delante de sus ojos: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de Ofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y luego dice en el 22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó. Miren en el 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Justo, la justicia. ¿Qué dice de Abraham? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú le has creído a Dios, si has creído en Jesucristo, tu fe en Él te es contada por justicia, y Dios mira que tú eres justo, que te ha visto justo delante de sus ojos. De todo animal, y Jehová, conforme todo lo que le mandó. Era Noé de 600 años. Miren, aquí está, porque hay pastores, yo lo he oído de pastores, que dicen que Dios trajo el diluvio que tardó 120 años
para traer el diluvio contra la tierra. Que Dios les dio un periodo de 120 años para mandar el diluvio, lo cual no es lo correcto. Porque dice Génesis 5:32, y siendo Noé de 500 años, no dice y siendo Noé de 470, 480 años, ¿verdad? Dice específicamente, y siendo Noé de 500 años, ¿y qué dice en el capítulo 7? Versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 100 años, señores. 100 años Dios les dio el testimonio de que venía un juicio venidero. 100 años. 100 años que Noé estuvo construyendo y miraron ellos ahí este barco, esta barca enorme, el arca de Noé. Enorme. Ahí estaba el testimonio de que venía un juicio del diluvio, que Dios iba a raer toda la humanidad. Había demasiada gente para haberle ayudado a Noé y no nada más haber construido una arca, pero hubieran podido construir todas las necesarias para ser salvos los que le creyeran a Dios. Si la gente le hubiera creído a Dios en el testimonio que miraban ahí, el arca que estaba construyendo este hombre en el desierto, era el testimonio de que Dios iba a mandar un diluvio. Y me imagino que Noé les predicaba y les decía, Dios va a mandar el juicio, Dios va a mandar el diluvio y destruirá toda carne de este mundo y la borrará de la tierra. Dios los matará con aguas de diluvio. Era para que si le hubieran creído a ese testimonio del juicio venidero por medio de Noé y por medio del arca, la gente hubiera verdaderamente esforzado y hubieran hecho varias arcas para salvarse aquellos que le hubieran creído a Dios. Pero ¿qué pasó? Nadie le creyó a Dios ni a Noé. Y hoy en día la gente verdaderamente cree en el juicio venidero. Hoy en día verdaderamente la gente está poniendo su fe en Jesucristo como debemos ponerla. Decimos que creemos en Jesucristo, decimos que creemos que Él murió y nos perdonó y seguimos en esa vida de pecado y de muerte. ¿Le hemos creído verdaderamente? Es como estas personas que tiraban a Noé como loco. Venían y miraban el testimonio, pero no hicieron nada para ayudarlo para construir ellos su arca para ser salvos. De la misma manera, las personas que reciben el testimonio de que Dios nos ha dado perdón de pecados por la sangre de Cristo, y vienen y miran la cruz, miran la sangre de Cristo y creen o miran que Jesucristo murió para perdonarnos, pero viven en una vida sin arrepentimiento. Estamos en la misma situación que estas personas venían y miraban el barco o el arca que estaba haciendo Noé y no hicieron nada para ser salvos. De igual manera, la persona que viene supuestamente a Jesucristo y no se arrepiente de esa vida de pecado, tendrá su parte como estas personas que venían y miraban el arca de Noé y no hicieron nada para entrar en ella. Y no hicieron nada para construir ellos una, para ser salvos del juicio venidero. De igual manera, la persona que dice hoy en día testificar que tiene su fe en Jesucristo y vive en una vida de pecado y de muerte, es igual que esas personas
que miraban el testimonio de salvación para ser salvos del juicio venidero y siguieron en su maldad sin esa convicción, porque si hubieran creído, Señor de mi alma, yo voy y le ayudo a Noé, o me meto a escondidas, pero yo entro a esa arca para ser salvo. Sí, y en el tiempo de Dios dice que Dios cerró el arca. Sí. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Y Dios va a cerrar la puerta de salvación. Cuando llame a su iglesia, señores, cuando el Señor llame verdaderamente a aquellos que le han creído, aquellos que verdaderamente viven en una vida, en un arrepentimiento verdadero, que ya no se entretienen en esa vida de pecado y de muerte, que verdaderamente están en Cristo. Son aquellas personas que verdaderamente están en el arca para ser salvos. Cristo es el arca de Noé. Si estás en él, ninguna condenación habrá para tu vida. Pero si estás afuera y lo miras y miras que no, pues sí va a aguantar el diluvio, sí va a aguantar las aguas, sí va a flotar, esa cosa sí va a flotar. Pero no llueve. Y sigues en tu vida de pecado porque Dios no te ha juzgado, porque no ha venido el juicio a tu vida. Estás esperando que el Señor venga en las nubes para creerle, para arrepentirte, para poner tu fe en Él. Será demasiado tarde cuando las aguas se abrieron y se abrieron las fuentes del abismo y se inundó toda la tierra con el juicio de Dios. Fue demasiado tarde para querer construir el arca, para querer entrar en el arca. Cuando el Señor llame a su iglesia, será demasiado tarde para ti de querer venir a Cristo, cuando Cristo ya vino por su iglesia. Y aquellos que no estaban listos y preparados se quedaron. He ahí el testimonio del juicio venidero, Jesucristo en el madero y el arca que Noé construyó fue el testimonio de salvación para que la gente fuera salva, y no le creyeron. Y ahora tenemos un juicio, un testimonio para ser salvos, un juicio con el cual podamos ser salvos del juicio venidero, y no le creemos. Hay hermanos, no los puedo llamar pastores, se dicen pastores, pero predican el evangelio y no lo viven. Predican que no se ha de adulterar y se meten con las hermanas. Sí, háblale al pueblo, Señor. Háblale a aquellos que confiesan que te creen, que creen en ti, que predican tu palabra y viven una vida de mentira, de falsedad, de engaño. Ya huelen a juicio, ya huelen a condenación, ya huelen al lago de fuego. Hay personas que creen, están ahí, miran el testimonio, como estas personas que miraban el arca, pero no entraron en ellas. Hay personas que vienen y miran a Jesucristo, pero no se arrepienten de su vida de pecado y siguen en esa vida de pecado, y nada más porque miran a Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, piensan que se van a salvar de la ira del Cordero. Jesucristo les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Estamos en los tiempos de Noé, señores. Aquí nos vamos. Mateo. Leo esta parte y nos vamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo.
Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: Mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y van a oír de guerras y rumores de guerra. Mira que no se turben, porque es necesario que esto os acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores, y creo que estamos en ese tiempo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo sé que por eso casi nadie comenta en mis mensajes cuando comparto en el Facebook. Le doy gracias a mis hermanitos, ¿verdad? Que Dios ministra sus vidas, pero nadie comenta en mis mensajes que pongo yo en el Facebook. En el Facebook de mi esposita sí, porque ella, su familia han permanecido en el Evangelio por generaciones, pero ni mi familia pone comentarios en los videos cuando se los mando. La otra vez les pregunté. Y yo soy aborrecido por causa del nombre de Jesucristo, aún por mi propia familia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Aquí están los de hoy en día, los hacedores de milagros y de sanidades, y que echan maromas y brincan y tumban a todo el mundo, y engañarán a muchos. ¿Y cuánta gente se va atrás de estas personas, la verdad? ¿Cuántas gentes se van atrás de estas personas? Y a muchos se engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por todas esas cosas que hay en la iglesia hoy en día, muchas personas que quieren conocer a Dios no se arriman a Dios por toda esa falsedad que miran de estos falsos profetas. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y debemos de perseverar ¿en dónde? En Cristo, no en una religión, no en una denominación. Ahí debe de estar nuestra perseverancia en permanecer en Cristo y en una vida verdaderamente en el arrepentimiento verdadero, renunciando y repudiando nuestro pecado de nuestra vida hasta el fin, para que seamos salvos, para que cuando el Señor venga nos vayamos con Él, cuando Él nos llame. Y serán predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, yo estoy acá en San Pedro, California, estoy lejos de Israel. El evangelio se comenzó a predicar en Jerusalén, en Israel, en la tierra de Israel, ¿verdad? Y yo estoy hasta acá, estoy lejos. Y sé que el evangelio ha llegado a Japón, ha llegado a China, ha llegado a los lugares más remotos del mundo. Y ahí estamos. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está,
no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. Y mirad, está en los aposentos, no les crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán movidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a la puerta. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que su palabra se cumplirá. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta aquel día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Le has creído a Dios? ¿Has creído el testimonio para que seas salvo de que Dios ha provido o nos ha dado el perdón de pecados por la fe en Jesucristo si nos arrepentimos? Si reconocemos nuestra vida de pecado, ese perdón es nuestro. Jesucristo es el testimonio para que puedas ser salvo de la ira venidera, de la misma manera que el arca de Noé fue el testimonio para que la gente pudiera ser salva. Y muchos, si no es que toda aquella gente ponía su mirada en esa arca, pero nunca entraron en él. De igual manera, muchos hoy en día ponen su mirada en Jesucristo,
pero no se arrepienten de su vida de pecado y serán dejados aquí y recibirán la ira del Cordero. Sí, muchos miraron el testimonio de salvación en el arca de Noé. Era un barco enorme que estuvo a los ojos de todo el mundo. Era el testimonio de que Dios iba a traer un juicio sobre este mundo. Y aunque lo miraron y lo contemplaban y le daban vueltas y lo miraban y se regocijaban y miraban esta barca enorme y decían, wow, está grande el barco de este cuate, ahí sí van a caber hartos animales, ahí sí le van a caber hartas cosas, pero no decidieron entrar en ella. De la misma manera, la gente que cree, dice que cree y ve a Jesucristo, ve la cruz, ve la sangre, ve la palabra de Dios, pero no se arrepiente, es igual que estas personas que están ahí admirando y contemplando el testimonio de salvación del arca de Noé para ser salvos del juicio del diluvio, y no entran en ella. De igual manera, aquellas personas que contemplan a Cristo, que vienen a la iglesia, que escuchan su palabra, que lo pueden mirar con sus ojos, pero no se arrepienten de su maldad y de su pecado, mayor condenación hay para ellos que predican el Evangelio, que dicen que creen en Jesucristo, pero no entran al reino de los cielos en un arrepentimiento verdadero, reconociendo tu vida de pecado. Arrepiéntete, Dios ya te perdonó. Crees que Dios ya te perdonó, pero no pones tu vida y tu esperanza en Jesucristo. Recibirás la condenación en tu vida. Carolina Gil, Dios te bendiga también. Que Dios les bendiga. Saludos desde acá, desde San Pedro, California, ¿verdad? Bendiciones. Yo no sé, pero la palabra a mí me ha hablado. Y es verdad. Yo confieso y testifico que a mi familia, como en 2 ocasiones, les he mandado videos y luego les he puesto un comentario que si les son de bendición, que si están edificando sus vidas, que si les está ayudando lo que comparto. Y creo que no comparten, no contestan. Mi hermana, la mayor, sí, a veces me pone un amén, si los escucha. Espero en Dios que el Señor nos convicte y nos guarde en su palabra para afirmarnos en la fe. Sí. Que el Señor nos edifique en la fe, pero creo que por mi fe en Jesucristo no le caigo bien a muchos. Mientras yo le sea fiel a mi Señor y mientras mi Señor me diga que siga predicando, seguiré haciéndolo. Seguiré haciéndolo. ¿Por qué? Porque trigo soy. Nos vamos. Escuchen este canto. ¿Eres trigo o eres cizaña? Reflexiona en tu vida. ¿Has creído en Jesucristo?
¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Estás seguro que cuando el Señor venga te vas a ir con Él? Ya se acerca en el cielo la cosecha. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias, Carolina Gil, por tu saludo, tus bendiciones. Amén. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. ¿Eres cizaña o eres trigo, verdad? Eres de aquellos que miran el testimonio de la salvación y no has confiado en una totalidad en Jesucristo y no te has arrepentido. La ira del Cordero está sobre ti. La sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. La ira del Cordero está sobre ti si no te has arrepentido, si vives esa doble vida. Sí, Señor bendito. Contemplando Sí, Señor. su labor, su labor. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres salvo o ya estás bajo el juicio, bajo la mano de Dios para juzgarte, para condenarte, para darte tu justicia que mereces, el juicio venidero? Arrepiéntete, ya no sigas en esa vida de pecado. Del Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. A mí me ha convictado, bendito Dios. Te pido que durante mi vida, Señor, diario, Padre Santo, que tu Espíritu Santo me convicte de pecado, para repudiar cada área, Señor, que no te agrada de mi vida, para poder renunciarla a ella, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que me convicte de esas áreas que tengo que rendirte a ti. Si a nadie le habló este mensaje, Padre, a mí sí. A mí sí. Quiero estar dentro del testimonio de salvación, dentro del arca de Noé. Quiero estar dentro del reino de los cielos en un arrepentimiento verdadero. Quiero estar en Cristo, Señor, para ser salvo de la ira venidera, Padre. Quiero irme contigo en el rapto de la iglesia, Señor. No quiero quedarme aquí, Señor. Yo no quiero ser un falso profeta como muchos se han levantado, Señor. Hay personas que se dicen ser pastores y no viven en una vida convictos de su maldad en su vida. Siguen aún empedernidos en una vida de pecado y de muerte. Y te dicen, Señor, Señor, yo predico tu palabra, yo predico el evangelio, yo ministro una iglesia. Cuando tú eres quien ministra la iglesia, es tu iglesia, Señor. Nosotros solamente somos siervos tuyos, bendito Dios. Nosotros solamente somos ovejas que le decimos a las otras ovejas que sigan al buen pastor. Que tú eres quien nos lleva donde hay alimentos, donde hay pastos frescos, donde hay aguas tranquilas, aguas reposadas, aguas de reposo, Padre. Todos somos ovejas. Todos seguimos a un mismo pastor y ese pastor es el Cristo resucitado. Por desgracia, muchos pastores quieren traer las ovejas hacia ellos y no los apuntan hacia ti, Señor. Se les olvida que son ovejas empedernidas y testarudas que no quieren arrepentirse y están trayendo a las otras ovejas hacia ellos, hacia mi iglesia, hacia mi denominación, hacia mi religión, y no los traen a Cristo. Una de las cosas que las ovejas tienen, que si miran que una oveja se desbarranca en un barranco y la siguen todas se desbarrancan. ¿Será posible que si una oveja sigue al maestro
¿Las otras seguirán al Maestro juntamente con ella? Creo que sí. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios los bendiga ricamente. Se cuidan. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bendiciones.